de lo que son los variadores. ¿Sí? Tenemos varios variadores. Hay diferentes tipos de variadores. Muchos los conocen como variador, como control de velocidad, como ESC, como speed controller. Y estos se miden por el voltaje que soportan y por el amperaje. ¿Okay? La función de un variador dentro de un avión o de un modelo es un intermediario entre la batería, el recibidor y el motor. ¿Okay? Esa es la función del variador. Es un intermediario entre ellos. Cuando recibe la señal del piloto de darle gas al motor, el motor requiere cierta energía para poder ejecutar la orden que viene del piloto. Entonces, si necesita, por ejemplo, si va a medio gas y quiere subir a máximo, das la palanca, entonces le entra la señal y él, para llegar a ese, necesita cierta cantidad de energía que se la pide a y la saca de la batería para entregarla acá para que él funcione como va. ¿Okay? Entonces, él es un intermediario entre ellos. Pero como les digo, estos soportan cierta cantidad de voltaje que entra y cierta cantidad y el amperaje que va a entregar. Por ejemplo, algo que es muy importante y mucha gente a veces los quema o a veces se queman y no saben por qué. Digamos que si este motor requiere 50 amperes para funcionar a un 100% y tú le pones un variador que nada más entrega 40 amperes, cuando tú le pidas al motor que funcione a todo lo que da, él va a pedir 50 amperes para que pueda funcionar. Pero por él no pueden pasar 50 amperes, nada más pasan 40 amperes. Lo que él va a querer hacer es sacar de la batería los 50 amperes que le está pidiendo le está exigiendo. Lo que va a hacer es que se va a calentar y va a llegar el momento en que se va a quemar. ¿Okay? Esa es la forma por la que se queman los variadores. Otra forma por la que se quema es porque estos usualmente cuando los compras en su etiqueta te dicen que tienen un mínimo de 7.2 voltios y un máximo de 12 o máximo de 14. A veces te lo escriben en voltaje o a veces te lo escriben como en baterías, ¿no? Un mínimo 2S significa, 2C significa 2 celdas, 4C, 4 celdas. Entonces, en el modelismo usamos baterías LiPos. Y cada celda equivale a 3.7 voltios. Si te dice que soporta de 2 celdas, entonces se está hablando de 2 celdas. Se agarra 2 celdas, las juntas, las multiplica, serían 7.4, 7.2 voltios. Entonces puede soportar baterías de 7.2 voltios. Y si te dice que tiene un máximo de 4 celdas, entonces puedes soportar un máximo de 4 celdas. Si multiplicas 3.7 por los 4, pues te da 14 y tanto. Entonces puede soportar baterías de 14 voltios. ¿Ok? Si tú le agregas una de más voltaje, lo que va a pasar es que lo vas a quemar. ¿Ok? Si le agregas una de menos voltaje, no lo vas a quemar, pero no va a funcionar. Recomiendo que si tu motor necesita 50 amperes, siempre compres un variador de por lo menos 15 a 25% más de amperaje para que trabaje bien. Si tú le pones a este motor, si requiere 50 y le pones uno de 100 amperes, no le va a pasar nada al motor, no le va a pasar nada. Lo que va a pasar es que te va a funcionar perfectamente bien. ¿Por qué? Porque no lo estás forzando para nada. ¿Ok? Cuando tú compras un avión que es un ready to fly, los fabricantes siempre te ponen todo al límite.
O sea, para ahorrar costos, no te van a poner, si el motor requiere 50 amperes, no te van a poner uno que sea de 100 porque es más caro. Solo te van a poner uno de 50, poquito más, pero ahí va a andar casi al límite. Por eso cuando tú lo tocas, después de un vuelo lo sientes que está calientito. ¿Okay? Entonces, siempre hay que agregar el variador más un 10, 15 a 25% más del amperaje que soporta ¿okay? Ahora, siguiendo con lo de los variadores. Los variadores también usan en este cable, todos traen este cable. Este cable es el que se conecta al recibidor. ¿Okay? El recibidor, si tú le pones más de 6 voltios, lo vas a quemar. O sea, el recibidor necesita mínimo 6 voltios, 5 voltios, ¿ok? Para funcionar. Y eso, cuando tú conectas este cable le da esos voltaje que requiere el recibidor para que no se queme y funcione. Ya aquí tú montas los servos y todo y alimentas los servos. La mayoría de los variadores te dice que soportan 2 a 3 amperes. ¿Okay? Si tú le conectas muchos servos a uno de estos, puede ser que no pueda el variador, no el variador en sí, sino la área que regula la corriente que va aquí, porque nomás te dice que para eso nomás tiene de 2 a 3 amperes. Entonces lo que puede hacer es que se puede quemar el área donde está el regulador que regula la corriente para el recibidor, se va a quemar y lo que va a pasar es que se va a apagar y si se apaga, pues jamás va a recibir la señal del control. ¿Y qué es lo que va a pasar? Suelo. Tranquilamente nos vamos a ir a juntar pedacitos. ¿Ok? Si mal te va. Si te va más o menos, pues ahí algo te queda. ¿Ok? Entonces, es importante que no se monten muchos servos. A estos puedes montar 4 o 5 servos, pero no vas a montar servos de este tamaño, 6, 7 servos y un montón de cosas, porque entonces no va a poder y se puede quemar. ¿Ok? Entonces, este cable está formado por 3 cables pequeños. ¿Ok? Si tú lo miras así de frente, por este lado de atrás, por este lado trae como unas laminitas. Si pones las laminitas hacia allá, lo miras así, laminitas para allá. El lado derecho es el que se considera la señal. El rojo del medio es el positivo. Y el café en ocasiones es negro, en ocasiones es café, viene siendo el negativo. Entonces, los recibidores también tienen tres pins. Cuando tú los conectas, si tú lo conectas mal, este cable no le va a pasar nada al recibidor, porque el pin del medio es el que recibe el positivo, o sea, la energía, la corriente. Y siempre tiene el pin, el rojo, que es el positivo, en medio. O sea que si tú lo pones así o lo volteas al revés, siempre va a quedar el positivo en medio. Entonces no lo vas a quemar. Así que no te preocupes por eso. Lo único que va a pasar es de que si no lo conectas bien, uno de los pins es el que recibe la señal y se recibe por medio del cable naranja, que es el que te digo que está a mano derecha. Entonces, si tú lo pones al revés y queda el que de la señal donde iba el positivo, el negativo digo, lo único que va a pasar es de que cuando mueva la palanca no va a interpretar nada. ¿Por qué? Porque no está recibiendo la señal, nomás lo cambias al revés y ya está. Usualmente la mayoría se ponen con las laminitas hacia arriba, quedan perfectos. En ocasiones, como miren este los trae de otro color, blanco, rojo y negro. Este los trae naranja, rojo y café. Entonces, cuando lo trae de otro color, el blanco va a ser el que viene siendo el naranja, el de la señal, y el negro viene siendo el café, el del negativo. Y el del medio siempre viene rojo. O sea que siempre vas a encontrar, por lo regular, que hay 2 colores. Pero es enteramente lo mismo. ¿Ok? Entonces, siguiendo con esto. Este cable
que les digo que es el que alimenta el recibidor, se le llama que este variador tiene integrado un BEC, así se le llama, BEC. El BEC es un circuito eliminador, o sea, es un eliminador de corriente, porque tú le estás conectando una batería de 12 voltios o quizás de 14 voltios, y esos 14 voltios los está agarrando él, los está sacando de la batería, los convierte en la energía que le da el motor, los amperajes, ¿ok? Pero donde está el regulador del BEC, no deja que pasen los 14 o los 12 voltios, nada más deja que pasen los 6 para alimentar esto. Entonces, los variadores, cuando tú los compras, te dice que tiene BEC integrado, ¿ok? Que ese es el regulador de corriente para este. Y también te dice si soporta 2 amperes, 3 amperes, ahí te dicen la etiqueta. ¿Ok? Entonces, hay variadores que no lo tienen integrado. ¿Ok? Y mucha gente se confunde, piensan que porque tiene este cable, eso significa que tiene BEC, y eso no es mentira. El hecho que tiene el cable lo tiene porque necesita el cablecito que es el que recibe la señal. Pero si tú lo revisas con un multímetro, te vas a dar cuenta que si el variador te dice que no tiene BEC, si tú revisas con un multímetro el cable rojo, te vas a dar cuenta que no hay energía. O sea, entonces no funciona. ¿Ok? Entonces, cuando tú agarras uno que no tiene o te metes a una tienda por ahí lo quieres comprar, esos se distinguen por unas letras que tienen. Se llama opto. Cuando tú ves que el variador tiene la palabra opto, quiere decir que es un variador que no tiene BEC integrado. ¿Ok? Eso es lo que significa. Ahora, hay gente que no utiliza el BEC del variador, más si son personas, por ejemplo, que vas a usar un modelo que le vas a montar un equipo carísimo para volar en FPV, entonces no quieren correr el riesgo, porque aquí tienes un riesgo. Si le montas muchos servos al recibidor y se quema el BEC, el motor va a seguir funcionando, pero el recibidor no, entonces vas a tener problemas ahí. Hay otra, si se quema el recibidor, el variador, entonces se quema con todo y BEC. La cosa es de que si se quema el puro BEC, pues tienes una oportunidad que a lo mejor no se quema todo el variador, nomás se quema la sección donde está el regulador de la corriente y se apaga el recibidor, y de todos te va a ir mal porque ya no vas a poderlo controlar. Pero si se quema aunque el recibidor, aunque tuvieras dos servos y estuvieras bien conectados como debe de ser, si se quema pues automático se va a quemar el otro y va a dejar de funcionar motor y todo. Entonces lo que mucha gente hace es de que compra los mentados variadores que son opto, que no tienen el BEC integrado, y compran un BEC, lo compran por aparte, por separado. Entonces agarran la corriente directo de la batería y conectan su recibidor, y si se llegara a quemar o lo que fuera, no vas a tener motor, porque este va conectado al motor, no vas a tener motor, pero aún vas a tener elevador, alerones y timón. Entonces puedes tratar de planear, ¿sí? Y salvar tu modelo. Entonces esos se venden por separado, son BECs que puedes comprar por separado. Ahora, también si se topan por ahí de repente con los nombres que dice UBC o SBEC, se está refiriendo a lo mismo. ¿Ok? Usualmente la gente suele conocer los variadores que tienen integrado el BEC, le llaman BEC a los que lo tienen integrado. ¿Ok? Y les llaman UBEC a los que son separados de estos. ¿Ok? Les llaman UBEC. Pero ahorita
están saliendo variadores que ya no dicen BEC, también dicen UBEC o SBEC, para que no me vaya alguien a decir por ahí, oh, pero es que no, nada más se les llama BEC, no. El BEC es un regulador, un circuito regulador de corriente para el recibidor, pero nada más soporta de 2 a 4 amperes. Cuando tú ya le llamas UBEC, ese es lo mismo, un circuito regulador de corriente universal, esa es la U, o muchos le llaman circuito de corriente, en lugar de decirle universal, le dicen ultimate, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que cuando dice UBEC es que te entrega más amperaje, o sea que puedes conectar servos más grandes, cantidades más grandes de servos. Cuando te dice que es un SBEC, es enteramente lo mismo a Son más poderosos que los UBC, pero la única diferencia entre el UBC y el SBEC es la forma en la que interpretan, en la que agarran la corriente y la entregan. Por ejemplo, estos agarran la corriente que viene de la batería y la almacenan en condensadores o inductores, ¿sí? O en un inductor o en un condensador, la almacenan y de ahí la van entregando. O sea, trabaja el UBC y el SBC, trabajan enteramente igual. La única diferencia entre uno es de que entre el UBC y el SBC, la diferencia de ellos al mentado UBC es la forma en la que agarran o distribuyen la energía o cómo la agarran, ¿ok? Y que el UBC y el SBC te entregan más amperaje, o sea, son más fuertes y puedes conectar servos más grandes. Esa es la única diferencia, ¿ok? Así que si encuentran y oyen por ahí eso de UBC, ya saben que viene aquí. Si el BC, si encuentran el UBC, son externos, los compran por aparte, el SBC también, pero como les dije, ya ahorita están saliendo variadores que ya en lugar que diga BC ya dice UBC o SBC, o sea que eso quiere decir que ya no te van a entregar 2 o 3 amperes, ya puede ser que te entreguen 5 amperes más amperaje y sean un poco mejores para conectar ya un poquito más servo. También tenemos estos, son variadores, pero son para motores con escobilla, ¿ok? Usualmente los motores con escobilla vienen en los helicópteros coaxiales, en los carritos por ahí que venden en cualquier tienda. Se usa el motor con escobilla, se usa para todo eso, ¿no? El brushless ya es más poderoso. Entonces, pero en un helicóptero coaxial que venga con motores con escobilla, usualmente no trae estos, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya viene con su control y su electrónica funcionando. Posiblemente lo traiga integrado, pero no viene externo que lo puedes quitar y poner. Pero te los venden por separado en caso de que tú quieras, digamos, yo tengo este motor que es un motor con escobillas de un helicóptero que hice una modificación. Entonces, si yo se lo quisiera montar a una lanchita para usar mi propio control, pues no puedo conectarlo aquí directo al recibidor. O sea, no se puede. Pero si compro un variador que sea para motores con escobilla, entonces lo puedo conectar y ya por medio de y también trae BIS integrado, lo conecto a mi recibidor y ya puedo usar mi propio control. Entonces se suelen usar para ese tipo de proyectos, pero también los hay para motores con escobillas, ¿sí? Y le puedes poner a desde 6 hasta 12 voltios. ¿Okay? Entonces esa es la diferencia con la que hay entre los variadores, que hay de diferentes tamaños, entre más grandes porque es de más amperaje. ¿Okay? Pero hay otra cosa,
que se van a topar por ahí, y es cuando ustedes escuchen lo que es la mentada programación de un variador, porque los variadores, si ustedes no saben, se programan, tienen una programación, no todos, hay uno que otro que ya viene por defecto con una programación y te dicen, este es para un avión y puedes usar una batería LiPo y ya está. Pero hay unos que se pueden programar, la mayoría se programan, ¿ok? ¿Y para qué se programa? Pues se programan para muchas cosas, nos ayudan en ciertas cosas, ¿ok? La programación. Nos ayuda en la cosa si vas a volar un avión, si es un helicóptero, si va que dependiendo, también nos ayuda en el tipo de batería que vamos a usar. Hay muchas cosas para que nos puedan ayudar. Entonces, hay dos formas de programarlo. La forma antigua o vieja, como llaman, es por medio de la palanca. Se programa. Cuando tú compras un variador, te dan una hojita y ahí te dice, dale para arriba, para acá, espérate que haga pip, pip, y luego le das otra vez para abajo, y cuando haga una confirmación, pip, 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 ya estás. Entonces, o sea, es complicado programarlos con la palanca. Al menos a mí se me hace complicado. Pero hay gente que es muy buena en eso. Pero también, como les digo, todo va avanzando. Entonces ahora tenemos un sistema mucho más fácil, que es usando estas tarjetas para programar los variadores. ¿Okay? No todas las tarjetas programan todos los variadores. Esta no me va a programar ¿sí? Esta no me va a programar pero me va a programar ¿okay? Y así. Hay diferentes tarjetas para programar los variadores. Y entonces yo usualmente trato de comprar siempre las mismas marcas para no estar comprando, porque si ahora compro un variador de otra marca y lo quiero programar, necesito comprar una tarjeta, que no son muy caras, $5, $6, $8, depende. Pero hay que comprar otra tarjeta. Y ya después quiero comprar otro variador y ahora hay que comprar otra. Entonces yo siempre trato de comprar casi siempre las mismas marcas. Si necesito un variador de 80 amperes, pues lo busco en la marca que yo ya tengo tarjeta. Si por alguna razón no lo encuentro, no lo hace la compañía que está en 80 amperes, pues entonces pues ya tendría que comprar uno de 80 amperes y ni modo a comprar la tarjeta, pero siempre trato de usar las mismas marcas para no estar comprando y comprando tarjetas, ¿ok? Entonces, ahora les voy a explicar un poquito para que sepan de lo que se habla, de lo que es la programación. Las tarjetas tienen aquí toda unas opciones que uno puede utilizar, ¿ok? Por ejemplo, tienen un tipo de frenado, el brake mode, tienen el tipo de batería, tienen el cut-off, tienen otro que es el cut-off voltage, tienen otro que es el start mode, tienen otro que es el timing mode, tienen la música y tienen el gobernador, ¿ok? Y esta es bien facilito por medio de luces, ¿ok? Aquí tiene unos botones para bajar o para mover, porque digamos que si llegas al lado donde dice cut-off voltage, está aquí, no sé si se ve, el cut-off voltage está aquí y te da tres opciones, tres poquitos. Entonces, tú le bajas con el botón hasta que llega a la línea donde dice cut-off voltage y luego le mueves al botón que sea para acá, para allá, para que la pongas en la programación donde tú quieres. Y una vez que está ahí, le bajas para abajo y vas poniéndolo donde tú quieres hasta que ya terminas y llegas a donde dice OK, le programas, se prende una luz azul y entonces le mete la programación al variador. Entonces les voy a explicar un poquito para que sepan de lo que se trata la programación. Son varias cosas. Esta, por cierto, lo saqué de mi website. Ahí tengo información de todo lo que tiene que ver con variadores, baterías, motores,
mucha información, así que les recomiendo se den una vueltita. Ahí está todo esto. Lo hice, saqué una copia porque de repente son muchas cosas. Ok, por ejemplo, donde dice el break mode es prácticamente hace un tipo de efecto en la hélice del avión. Ok, si ustedes saben, los aviones de verdad cuando aterrizan, como llevan el impulso, sacan los spoilers, bajan los alerones para hacer que el avión frene lo más que se pueda. Pero el motor también trabaja al contrario, para hacer empuje hacia atrás, porque el avión va así, entonces si hace empuje hacia atrás lo frena. ¿Okay? So, con el brake mode, hace un tipo de algo similar. Es un efecto en la hélice para hacer un frenado en el avión. ¿Okay? Ese es el brake mode. En el lado de la batería, el tipo de batería, tenemos dos opciones, porque usualmente en el aeromodelismo volamos con dos tipos de baterías, o se usan dos tipos de baterías, que son las de litio, las LiPos de polímero, o las mentadas nickel metal hydride. Las de níquel también las usamos. Entonces tenemos esas dos opciones. Si vamos a utilizar en nuestro modelo baterías LiPo, pues entonces tenemos que programarle a nuestro variador que vamos a usar una batería LiPo para que él sepa qué batería es. Y como las baterías les digo que tiene un voltaje nominal por celda, entonces él ya sabe qué tipo de batería es. ¿Ok? Y para eso se usa el tipo de batería. O donde dice el cutoff type, tenemos suave y cutoff, o sea, soft cutoff, que esté suave o que lo corte así de golpe. Entonces, esa opción del cutoff trabaja en conjunto con la otra opción de abajo que es el cutoff voltage. ¿Ok? Les voy a explicar primero el cutoff voltage y después les explico lo que es el cutoff type para que se entienda un poquito. El cutoff voltage se usa en el variador para que nosotros salvemos nuestra batería, para que protegemos nuestra batería. Digamos, estas baterías, como ustedes saben, son muy delicadas. Cualquier cosita les afecta. Si la sobrecargas, se daña. Si la descargas por debajo de 3 voltios por celda, se daña. Entonces, tenemos que protegerla porque la verdad de repente cuestan un dinerito. Entonces hay que tratar de protegerla. Entonces lo que le decimos es, cuando usamos el cutoff voltage, tiene tres opciones. Tiene bajo, mediano y alto. En el mediano, como él ya sabe que va a usar una batería LiPo, entonces le decimos que en el cutoff voltage, cuando el ESC detecte que la batería llegó a 3 voltios por celda, haga que el motor ya no funcione. ¿Para qué? Para que salvemos nuestra batería. Porque si no programamos eso y la descarga por debajo, entonces nos va a dañar la batería y nos va a salir caro porque las baterías cuestan un dinero. Entonces, si le programamos el cutoff voltage a la mitad, pues le vamos a decir que es una LiPo y a la mitad la mitad representa como unos 3 voltios. Cuando llegue a eso, ya no funciona el motor. ¿Para qué? Para que se salve la batería. Ese es el cutoff voltage. Ahora, el que está arribita, que es el cutoff type, como les dije que trabaja en conjunto con el otro, lo que hace es de que tú le estás diciendo suave o de golpe. O sea que cuando él detecta la programación del cutoff voltage que llegó a 3 celdas, tú le dijiste que cuando llegue a 3 voltios, apague el motor. Ok. Con la opción de arriba del cutoff type, si ya detectó que tiene 3 voltios,
aquí tú le vas a decir, ¿sabes qué? No me apagues el motor así, porque si es un helicóptero se va a venir, pero si, como piedra. Si es un avión, pues tiene la opción de planear, pero hay aviones que no planean casi nada y suelo. Entonces, tú le vas a poner en donde dice suave, para que él apague el motor suave. Entonces no lo apague de golpe. Y eso es una reacción que uno hace automático con el control. Cuando tú estás volando, por ejemplo, si estás volando un helicóptero y lo tienes ahí a la mitad y estás a medio gas y el ESC detectó, tú no sabes, ¿ok? Tú estás volando a medio gas, el ESC ya tiene su programación, detecta que la batería ya llegó a los 3 voltios. Si le tienes puesta la opción que dice cut off type, así que diga que lo baje de golpe, en cuanto detecta, se viene, aunque tú le subas, no te da tiempo. Pero si le pones que sea soft o suave, él va a empezar a disminuir la velocidad en las aspas y tú vas a mirar que el helicóptero se empieza a venir y lo que haces tú en tu mente automático es darle gas, porque dices, dale. Entonces él quiere sacar más, pero no saca más, pero le ayuda un poquito, pero viene disminuyendo y baja. Baja no tan suave, pero más suave que de golpe. Entonces te ayuda en eso. Esa es la opción del cut-off type y el cut-off voltage. ¿Ok? Ahora, el Start Mode. El Start Mode tiene 3 opciones. Y, por ejemplo, ¿dónde está? Start Mode tiene 3 opciones. Tiene normal, suave y muy suave, que viene siendo normal, soft y very soft. Esa se usa para aviones o helicópteros. En helicópteros debe de estar en soft o very soft. En aviones es recomendable que esté en normal. ¿Por qué? Porque ese es, cuando tú lo pones normal en el avión, lo que hace es esto. Tienes el avión en pista y tú vas a despegar, ¿no? ¿Qué necesita un avión para poderse levantar? Que se cree impulso. Entonces, y al crearse impulso hacia enfrente, pues se produce viento sobre el ala y se produce la presión y la sustentación y vámonos para arriba, despegamos. Necesitamos velocidad. Entonces, si tú le pones en donde dice Start Mode en normal, en cuanto tú subas la palanca de gas, la hélice va a trabajar como tú diste la orden y sale, vámonos. Si tú le pones en soft y tú le das a la mitad, la hélice va a empezar al pasito, más al paso y hasta allá como a los ciertos segundos va a agarrar su ritmo de velocidad, ¿ok? No queremos eso en un avión. En el avión queremos que sea normal para que la hélice, en cuanto tú des palanca, fuga, se vaya. Ahora, en un helicóptero es diferente. Lo pones en soft o very soft y lo tienes ahí y le empiezas a dar y la hélice empieza a trabajar así, pasito hasta que agarra vuelo y empiezas ya a levantar. Para eso esa es la programación del Start Mode, ¿ok? El Start Mode. Ahora viene la otra que es el Timing Mode. El Timing Mode también tiene 3 opciones: Low, Medium y High, que es bajo, mediano y alto, ¿verdad? Ok, esa es para dependiendo del motor que tú tengas, ¿ok? Dependiendo del motor que tú tengas, ¿ok? Si tienes motores que se calientan mucho, que van a llegar a 130 grados Fahrenheit o 54 grados Celsius, entonces tienes que programar el timing mode donde dice high. Si son motores de 2, 4 polos, en low. Si son motores de 6, 8, 10 polos, en mediano. ¿Okay? Para eso se usa del timing mode. El área donde dice music, si ustedes escuchan, no sé si escuchan por ahí, pero lo van a escuchar. Cuando uno conecta los motores, el motor o la batería al ESC, se escucha un ruido, una musiquita más bien.
Ok, esa musiquita se programa también aquí. Esta tarjeta tiene 4 opciones de programación de tonos. Entonces tú escoges el tono que tú quieras que haga tu avión cuando conectas la batería. Y eso se conecta aquí. ¿Okay? Y el tono lo hace el motor. Gente que decía que era la batería, pero yo dije, pues ¿cómo la batería va a hacer los tonos? Los hace el motor, hace vibraciones en el bobinado y eso es lo que produce la musiquita. ¿Ok? Entonces, hasta ahí va. Y les digo, y es muy facilito de programar. A esta tarjeta no puedes ponerle más de 6 voltios porque la quemas. 4.8, con eso. Tiene dos lugares para conectar. Aquí. Pero por el lado de enfrente te dice un lugar para la batería en caso de que si tú usas si tu variador tiene BEC integrado, entonces lo conectas en el área donde dice BEC y ahí te dice cómo van los cables, cómo va la conexión. ¿Okay? Si no tuviera BEC integrado, entonces lógico que el cable rojo no tiene energía, vas a conectar de todos modos, este cable lo tienes que conectar aquí por fuerza. ¿Por qué? Porque tiene que usar el cable de la señal para meterle la programación, pero el rojo no tiene corriente porque no tendría BEC. Entonces en el otro lado conectas una batería de 6 voltios y con eso alimentas la tableta, la tarjeta. ¿Okay? Como tiene BEC integrado, les voy a hacer una demostración para que vean cómo enciende. ¿Ok? Conectar la batería. ¿Sí? Ahorita no hubo música. ¿Por qué? Porque no tiene un motor conectado. ¿Sí? Esa es, a ver si la cámara lo alcanza a captar. Esas son las lucecitas que se miran. Entonces, ustedes ya con cuando empieza a hacer flashing un lado, ¿sí? Eso quiere decir que estoy en la programación del brake o del frenado. Si yo quisiera, por defecto viene desactivada, pero si yo quisiera activarlo, lo pondría donde dice on. Entonces ya le muevo a la otra, y aquí, y ya se pone on. Entonces, en donde dice on, le bajo para abajo, y ahí lo dejo, y me brincaría a la línea que sigue, que es donde dice el tipo de batería. Si voy a usar una LiPo, pues ahí está donde dice LiPo, le bajo otra vez, y ahí quedaría, y me voy bajando hasta la próxima línea. Ya una vez que llego a donde yo la quiero, que ya miré todas las opciones, presiono donde dice OK. Miren, nomás le voy a poner para que vean. Se encendería, flasharía una luz de otro color, ya creo que es verde o azul. ¿Sí? Ya que hizo, ya quedó programado. Entonces ya desconectamos y ya tenemos nuestro variador programado. ¿Ok? Así es como funciona. Es muy facilito con la tarjeta. Ok, ahora déjenme, ya hablé de los variadores, parece que ya estamos claros.